Hola, muy buenas tardes. Gracias a toda la Root Visionary Company, gracias Irene por esa espectacular introducción. Y bueno, sabiendo que vamos muy ajustados de tiempo, pues yo creo que voy a sencillamente comentar cómo podemos darle hilo a todo lo que hemos estado viendo, a todo lo que hemos estado escuchando, porque bueno, pues desde Richelli, que nos ha hablado de la importancia del liderazgo y de cómo gestionarlo y de cómo gestionar esas capacidades de decisión y esas emociones, pasando por Luis Carlos, que nos ha hablado de lo importante que es saber incorporar herramientas virtuales y adelantarse en el tiempo a todo, ¿no? A todo lo que se nos está viniendo, pasando por también, por supuesto, Pedro Martín, que nos ha explicado y dado concreción sobre cómo es importante tener bien preparada una empresa y saber reaccionar y tener las herramientas para poder reaccionar y que los equipos de gestión puedan tener herramientas para reaccionar ante una necesidad de reestructuración. Y bueno, pues como también Carlos Garrido y Darío pues nos han explicado cómo se nos vienen encima cambios en los procesos financieros en las empresas, ¿no? Pues bueno, hemos considerado que es importante resaltar algo que no es nuevo, sinceramente, no es nuevo, sino que, bueno, pues muchas veces es olvidado por muchas empresas, ¿no? Las empresas afrontan retos constantemente y muchas veces lo hacen sin tener previamente bien estructurados sus procesos y sin estar realizando una gestión suficientemente proactiva de sus procesos, ¿no? Una gestión por procesos. Más que gestión de procesos, pues gestión por procesos en la empresa. Entonces, bueno, la motivación de todo esto, pues ya sabemos, actualmente creo que todos tenemos ya asumido que las situaciones de crisis pues son un atributo, bueno, pues ya muy claro de la economía de mercado globalizada en la que vivimos, ¿no? Y esto supone que hay mucha vulnerabilidad de las organizaciones frente a sucesos e incidentes que están fuera de su control, fuera de su control, tanto de empresas como de organismos. Aquí hablo mucho de empresas, pero realmente organismos de todo tipo y organizaciones de todo tipo. Bueno, pues estas situaciones de crisis, estos atributos de la economía de mercado globalizada que tenemos, pues que están haciendo cada vez más creciente la necesidad de ser capaces de adaptarnos rápidamente a mercados cambiantes, ¿no? A mercados cambiantes. Y hacerlo supone tener unas buenas bases, ¿no? Entonces, si entramos a analizar un poco más, por terminar de motivar la preocupación que nos trae a mi ponencia sobre la importancia de la gestión por procesos, pues bueno, pues vemos que existe una variedad terrible de eventos disruptivos globales y regionales que ya se valoran en análisis de riesgos por las compañías de todo tipo y por las organizaciones de todo tipo, ¿no? El análisis de riesgos es otra disciplina que no vamos a abordar hoy, es otra disciplina completa, pero el análisis de riesgos pues también se puede abordar por procesos y se debería abordar por procesos, no solamente a nivel global de la compañía, sino que cada riesgo, o sea, cada proceso tiene sus riesgos específicos, ¿no? Y bueno, pues de eventos disruptivos y globales creo que ya sabemos todos, ¿no? Sabemos de eventos disruptivos sanitarios, desgraciadamente, y los ha habido anteriormente a nivel regional, también los hubo en su momento a nivel global, a nivel mundial, y actualmente pues afrontamos la pandemia. Económico-financieros, que a veces vienen por cuestiones cíclicas, como ya ha estado mencionando Pedro, y otras veces vienen por otras cuestiones. Geopolíticos, también hemos vivido muchos. Digitales y de información están más por venir, a veces han sido por avances, esos eventos disruptivos, y lo que está por venir es a lo mejor por problemas tecnológicos también, como decimos en otros, y tenemos delante el siguiente evento que tiene características bien distintas, que es ambiental, que sería el cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de todo esto, lo que nos encontramos es que se ven afectadas, pues, bueno, pues se ven afectados diferentes atributos o diferentes cuestiones dentro de una organización, dentro de una empresa, ¿no? Se ve afectada su estrategia o su modelo de negocio, existen necesidades de cambio de ese modelo de negocio, ¿no? Se ve afectada su nivel de ventas porque hay cambios de demanda, ¿no? Hay cambios de preferencias de los clientes, de necesidades de los clientes,
hay cambios de demanda. Se ve afectada su operativa o su logística, pues porque o por temas de cambio de precios o por impedimentos legales o por cuestiones de otro tipo, se ven afectados y necesitan cambiar. Se ve afectada la seguridad en todos los sentidos, la comunicación también se puede ver afectada, cómo son las formas de comunicación dentro de una compañía, y todo ello pues también termina afectando a la eficiencia, ¿no? En definitiva, estos diferentes eventos pueden afectar a una compañía pues en todos sus ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ya llevamos viendo muchas de estas crisis, ¿no? Bueno, como hemos dicho, pues crisis geopolíticas y económicas regionales, crisis económico-financieras globales o crisis económicas cíclicas. También crisis de confianza por escándalos de corrupción, de responsabilidad social corporativa, crisis de todo tipo. Actualmente, pues la crisis sanitaria y económica actual y la crisis ambiental, ¿no? Que además de la adaptación al cambio climático, pues viene también de la mano de la necesidad de un cambio de paradigma por el tema de la capacidad de saturación del planeta en cuanto a residuos del planeta, de los países, de las regiones, de las poblaciones, en cuanto a residuos, ¿no? Y la necesidad de un cambio hacia la economía circular, ¿no? Además de estas supercrisis, hay otro tipo de cuestiones que hacen importante, bueno, o que afectan a muchos ámbitos de una empresa, ¿no? Pueden ser sencillamente cambios sociolaborales, cambios legales en un país, en una región o a nivel un poco más global. Pueden ser transiciones tecnológicas, de tecnologías más clásicas en algún sector en el que hay que pasar a otro tipo de tecnologías. Bueno, y en las finanzas pues ya estamos viendo el ejemplo que nos acaban de poner los compañeros, ¿no? Puede haber sencillamente cambios de personal clave, ¿no? Tenemos también situaciones en las que, y se han producido en el mercado recientemente, pues grandes marcas en las que se han detectado fallos intrínsecos en sus productos, en sus servicios, o errores o incluso con ocultación, pues bueno, pues mentiras en el mercado, ¿no? También puede venir por nuevos requisitos del cliente, como decíamos, la demanda también puede cambiar o puede incrementarse su capacidad de análisis sobre nuestros productos y nuestros servicios y, pues cómo no, nuevos requisitos competitivos en general, ¿no? Que no, las empresas no pueden permitir que otros les adelanten, ¿no? Y ahí tienen pues toda la variedad de ISOs, ¿no? Cuando al principio se hablaba de la necesidad de estar certificado en ISO 9001 para demostrar la calidad y ahora ya es, aparte de 14001 o de 45001 para el medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional, pues la 50001 para la eficiencia energética, la 37001 por temas antisoborno y anticorrupción, 22.301 porque ya hay muchos clientes que exigen a sus proveedores que demuestren la capacidad de continuidad de negocio, ¿no? En su organización, o temas de responsabilidad social corporativa, como podría ser SA 8000, que ya lleva muchísimos años en el mercado y que tiene mucha valoración por grandes marcas para asegurarse de que no se meten en líos de, bueno, pues como también ha mencionado Carlos Garrido antes, pues bueno, no se meten en líos de tener proveedores o inversiones en empresas que no respetan los derechos humanos, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de cosas, no solamente las grandes crisis, sino otras pequeñas crisis, derivan en necesidades de gestión del cambio, ¿no? Y suponen, a su vez, pequeñas crisis en las organizaciones, ¿no? Todas estas crisis o situaciones de necesidad de gestión del cambio se abordan mucho mejor cuando previamente ha habido una adecuada definición de procesos y se está llevando una adecuada gestión por procesos, ¿vale? Todos estos cambios derivan en retos, ¿no? que bueno, pues al final nos vienen en ocasiones clientes en los que están a punto de perder sus contratos con corporaciones internacionales, pues porque tienen que sufrir auditorías de homologación de proveedores en las que les exigen un nivel de definición y control de sus procesos de todo tipo, no solo productivos, ¿de acuerdo?, sino también financieros, por ejemplo, como se ha estado comentando, pues más alto del que tenían, ¿no? Mucho más alto, porque hay incremento de exigencias legales y contractuales
en temas de calidad, de seguridad y salud, de medio ambiente, bueno, en temas de compliance, también más recientemente, como también ha mencionado Pedro, antisoborno, responsabilidad social corporativa y sostenibilidad. Otras veces sencillamente es porque necesitan potenciar la competitividad y conseguir certificaciones ISO, como hemos dicho, ¿no? Para poder entrar en valoraciones nuevas que hacen las leyes de contratación de los diferentes estados, ¿no? En los que operan, en los que al final, pues, su mejor oferta con un producto o un servicio muy competitivo, pues pierde concursos, pierde licitaciones por el hecho de no poder demostrar ante terceros con certificaciones pues estos atributos, ¿no? De calidad, medio ambiente, salud, bueno, y también incluso continuidad de negocio, como decíamos antes. Otras veces es que sencillamente hay un reto que es el de la necesidad de informatizar o automatizar las actividades de una empresa, ¿no? Para no quedarse obsoleto, ¿no? Y para poder ofrecer todas las alternativas posibles a los clientes también. Y bueno, en este caso, pues estos dos últimos puntos de esta diapositiva pues están, por ejemplo, muy bien ejemplificados con lo que hemos vivido por la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues sencillamente serían aplicables a cualquier otro tipo de crisis, pero hemos podido ver cómo ha sido necesario deslocalizar a los trabajadores, tener un buen sistema de teletrabajo, y el teletrabajo supone cambios en los procesos, cambios en las formas de valorar las cosas, ¿no? Y de organizarlas. Y bueno, pues además de esto, en las operaciones y en la logística ha sido necesario también introducir muchos cambios y el distanciamiento social todavía obliga a ello, ¿no? Con esta crisis en la que estamos, ¿no? Pero bueno, como decíamos, son situaciones y temáticas que son aplicables a todo tipo de crisis en realidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos solemos encontrar en las empresas que piensan que sí que están gestionando sus procesos? Pues los problemas que nos encontramos es que en realidad están sufriendo porque, bueno, pues hay un desconocimiento de cómo interactúa una actividad o un departamento con otras áreas, ¿no? Hay un desconocimiento por las personas involucradas en cada departamento o un desconocimiento en detalle de cómo realmente está afectando, bueno, pues como pone en el segundo punto, los trabajadores desconocen cómo impactan sus resultados al cliente interno entre departamentos y también desconocen cómo influye en el cliente externo y, por lo tanto, están desconociendo realmente qué está pasando en su actividad, cómo influye en los resultados de la compañía, ¿no? De la empresa. También ocurre muy frecuentemente que la alta dirección cree que se trabaja de una manera determinada, de un modo, pero está bastante alejado de la realidad, ¿no? Y solamente con tomar personas clave del resto del organigrama se termina comprobando que esto es así, ¿no? Que realmente están alejados de cómo quieren ellos o piensan ellos que se están haciendo las cosas a cómo se hacen en realidad. Bueno, pues también es que nos encontramos con que hay muchas situaciones en las que no hay cuadros de mando integral o se pretende que sea un cuadro de mando integral algo que solamente tiene indicadores financieros y poco más, ¿no? Otras veces los indicadores que se establecen no son útiles o son solo parciales, no agregan información realmente de valor sobre lo que está ocurriendo en la empresa, sobre los procesos y las situaciones internas, ¿no? O no agregan información de valor también sobre algún aspecto parcialmente externo que nos está influyendo. Al final, en una orientación que nos encontramos muchas veces basada exclusivamente o casi exclusivamente en un diseño vertical o en una forma de ver la organización de modo jerarquizado, pues esa visión vertical está bastante reñida a veces con la gestión por procesos, ¿no? Y deriva en que hay reinos de taifas en el sentido de que cada departamento o cada área está trabajando lo mejor que puede o con la mejor voluntad posible, pero por sus propios objetivos y sus propias necesidades. No está realmente apoyando a lo que puede ser más crítico o puede añadir más valor a todo el proceso, ¿no? Que debe estar enfocado pues al cliente, en definitiva. Y bueno, pues con una gestión en la que no está bien estudiado y bien discretizado el proceso de más valor y el resto de procesos, pues al final no se pueden determinar los costes por un servicio completo o los costes por tareas agrupadas
Todo esto hace imposible que se pueda analizar la eficiencia o la efectividad de un cambio que se esté planeando, ¿no? Con esas prerrogativas y esas situaciones que nos encontramos en empresas, en compañías y en organizaciones de todo tipo, grandes y pequeñas, pues es muy difícil poder analizar, no nosotros como consultores, sino ya la propia empresa, poder analizar casi nada, ¿no? Con objetividad, con criterio y con acierto. Y, bueno, en definitiva, pues es imposible tener una adaptación rápida a un mercado cambiante que es, como hemos dicho, a lo que nos enfrentamos hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, si esto es imposible, más aún, pues se hace aún más difícil plantear que necesitamos tener una gestión de la calidad adecuada, ¿no? Y necesitamos, bueno, pues aplicar ciclos de mejora continua, como podemos ver en este caso con el esquema que nos plantea ISO 9001, por no irnos a otros modelos, ¿no? Pero bueno, pues también pues el modelo de Mike, o etcétera, pues hay diferentes modelos que requieren ineludiblemente, pues el modelo TPM, al final, todos requieren que los procesos estén bien estructurados, sean bien conocidos y sean bien conocidas las entradas, las salidas, las actividades estén bien determinadas. Y si no podemos tener esto, ¿cómo vamos a poder tener unos buenos objetivos? Yo supongo que la mayoría de la audiencia o buena parte de la audiencia está muy familiarizada con esta infografía, ¿no? Sobre cómo deben ser los objetivos, qué atributos debe cumplir un objetivo, ¿no? Bueno, pues específico, medible, alcanzable, realista y que tenga trazado un objetivo en tiempo, ¿no? El qué, el cuánto, el cómo, el con qué, el cuándo. Bueno, pues todo esto se hace muy difícil hacerlo realista y hacerlo con acierto cuando una empresa tiene miedo a que entremos a desmigar sus procesos o no lo ha hecho ella previamente o no quiere dedicar los recursos y el tiempo y la capacidad de análisis a ello, ¿no? También, pues bueno, pues como ha dicho Pedro, es muy útil tener en cuenta lo que ya sabe el equipo de gestión que está presente en una compañía, pero otras veces pues es necesario meter sangre fresca, ¿no? Sangre nueva. Y al final pues nos toca enfrentarnos a situaciones en las que debemos hacer ver todo eso a un cliente, ¿no? Entonces, bueno, aunque el objetivo no es dar una disertación sobre gestión, o sea, sobre gestión por procesos, sino más bien plasmar los motivos por los que una gestión por procesos es fundamental para afrontar adecuadamente tiempos de crisis, ¿no? Pues bueno, vamos a ver un poco qué es un proceso para ponerlo a disposición de toda la audiencia y creo que en la mente de todos pues está que al final es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de, bueno, pues un número de personas, unos recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo determinado, ¿no? Pero un proceso, pues, realmente se define más bien también por sus características y sus atributos, ¿no? Porque si no, podría ser lo mismo un proceso que un proyecto, ¿no? Y no es así. Entonces, un proceso tiene unas entradas, tiene unas salidas, pero además está destinado a ofrecer un servicio o un producto a un cliente, ya sea interno o externo, ¿no? Esas salidas tienen que tener esa dirección. Además, bueno, pues se caracteriza por incluir un conjunto de tareas enlazadas entre sí y además es que un proceso debe ser algo que se pueda considerar repetitivo, ¿no? Además, hay diferentes tipos de procesos porque algunos son estratégicos y algunos pues tienen más que ver con cómo establecemos los objetivos de una organización, ¿no? O cómo los medimos, o cómo establecemos la política de una organización. Entonces, al fin y al cabo, pues tienen que ver más con la estrategia, cómo analizamos su contexto, tienen que ver más con la estrategia. Otros son operativos, ¿no? Cómo producimos, cómo prestamos un servicio, ¿no? Y otros procesos son de apoyo o de soporte, que son también fundamentales. No estamos clasificando en una categorización de importancia, sino, bueno, pues por una serie de atributos estamos clasificando los tipos de procesos, ¿no? Entonces, los procesos de apoyo, pues al final, pues desde recursos humanos hasta cuestiones de mantenimiento, etcétera, etcétera, pues al final
de instalaciones, etcétera, se pueden considerar de apoyo, de soporte, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando se aborda un servicio o se aborda cualquier producción, pues se debe estudiar la forma en la que ese servicio o esa producción se diseña, la forma en la que se gestiona, y se debe abordar cómo mejorar ese proceso, cómo mejorar todos los procesos que están implicados en ese servicio o en esa producción, ¿vale? Y esos procesos, a su vez, pues tienen dentro actividades discretizadas, ¿no? Tienen subprocesos y tienen actividades discretizadas, ¿no? Entonces, todo ello debe ser posible enfocarlo a apoyar la política y la estrategia de la organización. Y debe ser posible saber que el proceso se está mejorando para satisfacer plenamente a los clientes de ese proceso o a los clientes de la compañía, y también para satisfacer a otros grupos de interés, porque ya no basta con hacer las cosas bien solamente a nuestro juicio, ¿no? Sino que hay que tener en cuenta a los stakeholders, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de esa aproximación, pues de nuevo volviendo a lo más básico posible, aunque también estaría, pues bueno, diferentes cuestiones del lenguaje BPM y diferentes cuestiones, pero bueno, volviendo a lo más básico posible, pues nos vamos a cómo nos esquematiza la ISO 9001 de gestión de la calidad, cómo nos esquematiza un proceso, ¿no? Y cómo nos dibuja que efectivamente, pues, tenemos que ver cuáles son las fuentes de entrada y cuáles son las entradas, en las que, bueno, pues podemos estar hablando de información, ¿por qué no? Un proceso puede tener como entrada meramente información, no podemos pensar solamente en procesos de manufactura, materia, energía, entonces, pues bueno, cómo a partir de un punto de inicio y a partir de un punto final podemos ir discretizando actividades, la actividad 1, la actividad 2, o subprocesos dentro del proceso. Y bueno, pues tenemos que ser capaces de tener claro cuáles son las salidas y los atributos de las salidas que queremos lograr, que estarán basados siempre en los requisitos de esos receptores de las salidas, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta cuáles van a ser los procesos posteriores que van a seguir al nuestro para terminar de caracterizar cómo deben llegar nuestras salidas, ¿no? Mientras tanto, o sea, entre medias, en todo esto, está la necesidad, posibilidad, oportunidad, ¿no? De, estando todo bien discretizado, pues establecer fuentes de información, establecer tomas de datos, posibles controles, y digo fuentes de información y tomas de datos porque a veces lo de controles suena muy mal, ¿no? Parece que se quiere controlar la actividad de alguien. Bueno, pues no, muchas veces se trata de conseguir tener información sobre cada punto de nuestro proceso, no solamente de las actividades, sino también de las fuentes, de las entradas y de las propias entradas, y también tener información de cómo estamos llegando a la salida y cómo lo está percibiendo el receptor de la salida, ¿no? Entonces, bueno, pues esta sería pues una introducción básica a lo que es un proceso y a cómo se puede esquematizar de una forma sencilla. Pero, bueno, pues dentro de esto, ¿qué es la gestión por procesos y qué ventajas implica el realmente, bueno, hacer un esfuerzo para lograr una adecuada gestión por procesos, ¿no? Pues si la gestión por procesos, en definitiva, es un enfoque disciplinado que está orientado a los procesos de negocio para que se lleguen a integrar las actividades, está un poco mal escrito, el integrar las actividades, las personas y las tecnologías de la información. Realmente nos proporciona una capacidad de enfoque estratégico para identificar, diseñar, ejecutar y monitorizar, saber lo que está pasando, los procesos del negocio, para poder lograr unos resultados que estén alineados, como decíamos al principio, con los objetivos estratégicos de la organización. Entonces, lo he mencionado ya 2 veces en ese sentido, ¿no? Que los procesos deben estar alineados con la estrategia de la organización. Bueno, pues hablando de la gestión por procesos, precisamente es el tipo de gestión que permite que la estrategia y la política de una organización puedan conseguirse manejando esos procesos. A veces haciendo reingeniería de procesos y otras veces haciendo mejora de procesos y otras veces sencillamente obteniendo más información de cada parte del proceso y a partir de ahí tomando pequeñas decisiones que no tienen por qué ser reingeniería de procesos, ¿no? Porque
A veces es sencillamente dotación de más recursos, priorización de actividades y tareas que proporcionan más valor, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues el esfuerzo de una adecuada gestión por procesos implica bastantes ventajas. Partimos de que lo que estamos consiguiendo es definir y controlar los flujos de trabajo, los flujos de información y todo tipo de flujos, en definitiva, que se producen en la organización. Entonces, definimos y controlamos actividades, tareas, comunicaciones. Esto supone el fortalecimiento y la mejora continua del funcionamiento de las actividades del negocio. Esto supone clarificar y facilitar la realización de esas actividades. ¿Cuántas veces, como he dicho al principio, no está claro lo que se tiene que hacer o lo que se plantea la gerencia que se debe hacer no es lo mismo que está percibiendo y que está ejecutando el personal, ¿no? Entonces, pues bueno, ocurre muy a menudo. Todo esto deriva en que se pueda generar una mejor administración también, ¿de acuerdo? Entonces, pues permite tener bien estudiado el negocio, tenerlo bien administrado. Eso permite muchas cosas de las que se han estado hablando hoy en este evento de Root Visionary Companies, desde gestionar mejor el liderazgo hasta incorporar todo tipo de herramientas tecnológicas nuevas, pasando por supuesto, estar bien preparado para una reestructuración y poder pensar en qué decisiones son las prioritarias a tomar, ¿no? Y bueno, pues entre otras cosas, posibilita la colaboración entre áreas y facilita la sustitución de funciones. Muchas veces, bueno, pone sustitución de funciones, muchas veces la discretización de funciones, porque lo que ocurre muchas veces es que se están solapando funciones y responsabilidades, ¿no? Y esto se detecta precisamente al estudiar en detalle los procesos. La gestión por procesos nos permite introducir claramente la orientación al cliente y posibilita el análisis de costes y de alternativas a introducir en diferentes partes de nuestro negocio, en diferentes partes de nuestros procesos, ¿no? Lo cual, de nuevo, pues puede ser fundamental el poder hacerlo de una forma rápida, de una forma ágil, y, ¿por qué no?, de nuevo, con una demanda cambiante, pues enfocados al cliente, ¿no? O a la estrategia que puede ser también cambiante o puede necesitar cambios de una compañía. Entonces, para implementar cambios de forma eficaz y eficiente y que estén alineados con los cambios de estrategia, pues al final la gestión por procesos es fundamental, ¿no? Y de hecho es algo que la mayoría de compañías piensan que lo están llevando a cabo, ¿no? La realidad es un poco diferente, pero la mayoría de compañías piensan que lo están llevando a cabo y hay muchas que efectivamente sí que lo llevan. Pero volviendo a por qué esto es un valor en tiempos de crisis, pues bueno, pues vemos que esas vulnerabilidades de las que hemos hablado derivan en una necesidad de adaptación rápida a un mercado cambiante y que esas ventajas, bueno, pues permiten disminuir esas vulnerabilidades y afrontar mejor los riesgos a los que estamos expuestos en situaciones de crisis, ¿no? Porque, bueno, pues una gestión adecuada por procesos permite tener, pues, mayor incidencia directa de la estrategia en la operativa, ¿no? Permite, bueno, y quizá ese es el resumen de todo el resto de puntos que tenéis delante en esta diapositiva, porque al mismo tiempo, de esa manera, mejor dicho, para alimentar ese cambio de estrategia, ¿no? Y esa capacidad de incidencia de la estrategia en la operativa, pues posibilita el análisis de costes y de alternativas, posibilita cambios más rápidos en operaciones y en logística, posibilita, como decíamos antes, la colaboración entre áreas, la sustitución de funciones o la determinación clara de funciones, ¿no? Para que, bueno, pues cada uno atienda a lo que tiene más valor dentro de su proceso y pueda atenderlo adecuadamente. Y, por supuesto, la eficiencia y la eficacia en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, yo no sé si os estoy convenciendo o si no, pero en definitiva esa base es fundamental, porque hace más competitivas a las compañías y el mercado actualmente, como también ha descrito varios ejemplos Pedro Martín, pues el mercado es altamente competitivo,
es altamente competitivo por muchos factores y por muchas situaciones. Y además, a veces, depende de en qué tema, se mueve rápido y una gran compañía con un gran nombre y con muchísima permanencia en el mercado se ve adelantada por otra emergente, ¿no? Precisamente por no estar atenta o quizá por no tener bien analizados sus procesos y no estar pudiendo tomar las decisiones basándose en información adecuada y objetiva, ¿no? Entonces, bueno, pues el tener implantada adecuadamente la gestión por procesos permite un análisis de riesgos por cada proceso, y podemos ver cómo afecta una situación de crisis que se nos viene, cómo afecta en diferente grado a cada uno de nuestros procesos y podemos priorizar qué procesos van a ser los que en la previsión de una época de crisis en las que va a haber un cambio de demanda, va a haber un cambio de situaciones de seguridad que va a afectar a nuestra logística, pues podemos ver a qué procesos van a verse más afectados y qué procesos priorizar, ¿no? Podemos también analizar el valor, aparte de los riesgos, analizar el valor de cada proceso. Todo eso hace a las empresas más resilientes, bueno, pues más resistentes, más resilientes, más competitivas, por supuesto, más certificables y verificables. No es cada vez que tiene que afrontar una nueva certificación una empresa que no tiene bien trazados sus procesos o que los tiene trazados de una forma muy liviana y bueno, y que realmente la alta dirección no se ha preocupado porque reflejen realmente lo que está pasando dentro de la compañía, pues cada vez que tienen que certificarse en un nuevo esquema supone pues todo un trauma, ¿no? Y bueno, pues como consultores nos enfrentamos a situaciones en las que pues partimos de una base en la que bueno, se nos pide que establezcamos un plan de proyecto para implementación de una norma ISO determinada y, bueno, esa compañía ya estaba certificada en ISO 9001 o en ISO 14001, pero realmente estaban engañándose un poco ellos mismos, ¿no? Porque no habían establecido bien sus procesos y no estaban llevando realmente una gestión por procesos, habían solapado encima de la gestión de la empresa, pues por encima o a otro nivel, vamos a decir, no en profundidad, los requisitos de estas normas ISO y al entrar a implantar una tercera norma ISO o una segunda o una cuarta, te das cuenta de que, oiga, pues ahora resulta que para implantar compliance o antisoborno o seguridad de la información, ISO 27001, pues resulta que, oiga, lo que usted me está contando yo estoy viendo que no es la realidad, ¿no? Entonces está usted certificado, pero va a necesitar hacer un esfuerzo mayor en gestión por procesos, ¿no? Las empresas con una adecuada gestión por procesos pueden ser más responsables si quieren, y vamos, hemos asumido que son más responsables, pero vamos a decir mejor que pueden ser más responsables, está en su mano y pueden hacerlo porque pueden detectar muy fácilmente las oportunidades para introducir las expectativas de los grupos de interés y las expectativas de la sociedad en su forma de trabajar, en su forma de decidir, ¿no? En su forma de gobernar la organización, en sus objetivos, en sus indicadores y demás. Y todo ello, pues, hace a estas compañías que tienen una muy buena gestión por procesos y le prestan una atención continuada, pues las hace más rentables, las hace más rentables. Esa es la realidad, ¿no? La gestión por procesos junto con el enfoque multi-stakeholder, pues es en parte una de las cuestiones que permiten tener un buen cuadro de mandos integral y que permiten tener una adecuada rentabilidad, ¿no? En una compañía. Entonces, bueno, como veníamos diciendo, todo esto al final se traduce en que con una adecuada gestión por procesos se puede estar abordando cualquier, bueno, incidencia o problema interno o externo con mayor capacidad de toma de las decisiones adecuadas y mayor acierto y, por lo tanto, pues generando beneficios. Todo esto es porque, en realidad, la gestión por procesos permite enfocarse a los que típicamente se han considerado factores críticos de una empresa, ¿no? Bueno, pues al final las 4 Cs, el cliente, el coste, la competencia, el cambio, ¿no? Una adecuada gestión por procesos permite tener muy buen enfoque en todos estos temas. Permite también aplicar las facetas necesarias de gestión de la calidad, que ahora vamos a hacer un pequeño repaso de ellas, y permite incorporar las expectativas de los stakeholders, como venía diciendo en la diapositiva anterior. Entonces, bueno, los procesos, la relación de los procesos con las 5 facetas de la calidad
que bueno, pues vamos a tratar de repasarlas un poco dinámicamente, ¿no? Porque cuando vamos a trabajar un proceso es fundamental que tengamos en cuenta la comunicación con el mercado. Esto implica pues entender las necesidades y las expectativas del cliente. Bueno, aquí estamos enfocándonos a procesos que tienen un output, una salida enfocada al cliente externo. Podría ser perfectamente al cliente interno. O sea, tenemos que comunicarnos con el siguiente paso de nuestro proceso, con el siguiente paso de nuestra cadena, ¿no? Para saber realmente ya no el qué, sino también el cómo le tienen que llegar nuestras salidas, ¿no? Para que realmente pues, sea todo eficiente, ¿no? En su comienzo del siguiente proceso, o para que tengamos una adecuada satisfacción del cliente, ¿no? En el caso de procesos dirigidos al cliente externo. Entonces, esto implica determinar, bueno, segmentar, determinar quiénes son los clientes y segmentar, seleccionar, ¿no? En muchos casos, esto también deriva en posibles cambios de estrategia. Para esto, pues, escucha, cuantificación, priorización, especificaciones, y a partir de ahí podemos diseñar nuestros productos y servicios teniendo en cuenta cómo vamos a diseñar nuestros procesos interfuncionales que van a estar siempre orientados a la satisfacción del cliente. Y a partir de ahí volvemos a comunicación con el mercado para informar al mercado de todo esto. Necesitamos la implicación de toda la organización, individualmente y en equipos, ¿vale? Y bueno, y podemos aplicar, cuando trabajamos con gestión por procesos, podemos aplicar el método científico, porque podemos aplicar la observación con medición, con encuestas, viendo las reclamaciones, haciendo incluso benchmarking, y a partir de ahí aplicando reflexión, lanzando hipótesis, de nuevo haciendo medición, y viendo cómo esa hipótesis se confirma o se rechaza, ¿no? Haciendo análisis de causas, ¿no? Y tomando acción, ¿no? Sobre todo esto. Y podemos introducir la revisión continua, la mejora continua en todo esto. A partir de ahí es como podemos posibilitar el que un proceso realmente tenga mejora, y bueno, pues aumente la eficacia, se eliminen defectos, se puedan incluso reducir ciclos o reducir costes, ¿no? En muchas ocasiones se trata de poder priorizar, volviendo al tema de situaciones de crisis, ¿no? Poder priorizar en un proceso cuáles son las etapas, cuáles son las actividades que realmente están agregando valor en el proceso, y como en un momento de crisis es posible que tengamos carencia de recursos, pues saber todo esto es fundamental para enfocarnos en los procesos o en los puntos del proceso que agregan valor, ¿no? Que agregan realmente valor para el cliente, para las salidas y que tienen rentabilidad. Todo esto nos llevaría pues, a dar otra disertación sobre el análisis del tipo de productos y servicios que una compañía tiene que priorizar y cómo se analiza esto, ¿no? Y cómo para después poner en marcha esa estrategia que puede haber cambiado de un tipo de producto o de una variedad de productos a enfocarse en un producto, o de una variedad de posibilidades de servicios enfocarse sobre todo en uno de ellos, pues cómo la gestión por procesos nos ayuda bastante, ¿no? El fortalecimiento de una organización mediante la adecuada gestión por procesos, ¿vale? Nos habla de cómo esa capacidad que ya hemos mencionado antes de hacer frente rápidamente a incidencias y problemas internos y externos, y esa capacidad de mejorar la generación de beneficios, pues llega porque la gestión por procesos permite una optimización constante, si se quiere, de costos o de costes y beneficios, ¿no? Que a veces hablo en latinoamericano, a veces hablo en castellano, me disculpan, me disculpáis, ¿vale? Porque trabajamos en diferentes países y al final uno no sabe si decir costes o costos, ¿no? Pero bueno, esa optimización constante, bueno, pues es porque, bueno, se llegan a producir reducciones pues, de entre el 30 y el 50%. Se ayuda a incrementar la rentabilidad de las operaciones. A veces ya solamente por el análisis, por el estar encima, por el tener cierto control de lo que está ocurriendo y por implicar a los diferentes, bueno, pues a todo el personal clave, ¿no? Por esa comunicación otras veces, ¿no? Ya solamente por eso. Y otras veces porque se pueden tomar decisiones. Bueno, pues yendo del detalle hacia lo general o incluso a la inversa, ¿no? Es decir, la gestión por procesos te permite, oye, todavía no soy capaz de tomar una decisión en general
¿no? En un ámbito más general, en un ámbito más estratégico, pero sí que veo que puedo tomar un montón de decisiones a más bajo nivel, ¿no? Y ya solamente con eso quizá consiga esos incrementos bueno, esas reducciones de costes, ¿no? Frente a escenarios adversos, pues permite esa adaptación rápida a la estrategia, ¿vale? Y permite mantener las operaciones sin sacrificar significativamente la rentabilidad, ¿no? También la gestión por procesos da lugar o posibilita que exista flexibilidad en las operaciones, ¿no? Porque, bueno, pues estamos basándonos todo el tiempo también en la optimización de recursos, integrando diferentes áreas del negocio y enfocándolas todas a garantizar un proceso determinado, ¿no? Entonces, pues bueno, permiten tomar decisiones bastante flexibles, ¿no? Entonces, a los primeros síntomas de una crisis se pueden adaptar las operaciones a las nuevas condiciones del mercado y minimizar las consecuencias. Eso tiene que ver también mucho con la gestión del cambio. Permiten una buena gestión del cambio, ¿no? Las organizaciones que tienen implantada una adecuada gestión por procesos están preparadas para llevar a cabo una adecuada gestión del cambio sin traumas, ¿no? Sin tantos traumas, ¿no? Dedicar los recursos necesarios a los procesos que generan valor, ¿no? Centrarse en las actividades que realmente agregan valor al negocio sin perjudicar necesariamente a otros procesos de soporte y de administración de la empresa, ¿no? Pues porque los tenemos bien trazados, porque los tenemos bien asegurados, porque quizá tenemos que dejar de prestar tanta atención a alguno de ellos por algún motivo, ¿no? Pero aún así están bien controlados, ¿no? Una sólida estructura de gestión de procesos al final es sinónimo de una garantía de rápida respuesta por parte de toda la organización. Permite también una adecuada gestión por procesos automatizar los que generan valor, ¿no? Automatizar los que generan valor. Es decir, no perder ninguna oportunidad de hacer más liviana la carga para llevar a cabo un proceso importante, un proceso que está generando valor, que está generando rentabilidad, hacerlo lo más automático posible, ¿no? Sin que perdamos tampoco ese valor, ¿no? Y la gestión por procesos permite combinar, bueno, con las máximas garantías de éxito y con la máxima eficiencia, equipos de personas con herramientas tecnológicas, ¿vale? Para, de nuevo, seguir mejorando la eficiencia, la medición, el análisis, la toma de datos que permita la toma de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, como decía, no se trataba tanto de hablar de la propia determinación y gestión de un proceso, de procesos, sino de ver los valores que todo esto conlleva y es lo que estoy intentando trasladar, ¿no? Al final, las consecuencias es que, bueno, lo que hemos hecho ha sido analizar diferentes puntos por los cuales hay fortalezas de estos modelos de gestión por procesos, pero que no podemos perder de vista que la consecuencia es que se fortalece la confianza del consumidor, la imagen de marca, el compromiso y el enfoque de los trabajadores, ¿no? Y también se fortalece la integración de las expectativas de otras partes interesadas, porque la gestión por procesos siempre tiene que estar orientada también, siempre tiene que estar orientada a la satisfacción del cliente, tiene que estar orientada al cliente, ¿no? Entonces, bueno, pues permite en una situación de crisis la gestión por procesos hacer los cambios necesarios para seguir operando con una relativa normalidad, ¿no? Con una relativa normalidad, con capacidad de incidir en cada uno de los puntos y de las actividades, sabiendo qué estamos dejando de lado en un momento dado y por qué, ¿no? Y con qué impacto, ¿no? Y qué supone eso. Entonces, al final, esa normalidad pues nos permite fortalecer la relación con los clientes, ¿no? Y como decíamos antes, esa capacidad también pues, no sé, de aunar, de combinar personas con herramientas tecnológicas, manteniéndose a la vanguardia, mejorando la retención de clientes y la consecución de nuevos prospectos por ventaja competitiva. Pues un ejemplo es cuando una empresa quiere afrontar no sé, la implementación de un SAP, ¿no? En su organización, pero resulta que no tiene bien trazados sus procesos, ¿no? No está haciendo una buena gestión por procesos. Resulta que al final el consultor SAP o el especialista en SAP termina dictando cómo va a hacer la empresa los procesos. Pues no debería ser así, no debería ser así.
debería ser más bien al contrario. Deberíamos tener muy bien estudiados los procesos, ¿no? Más que pedir que la herramienta nos salve de una indefinición o de una incapacidad de gestión. Más bien sería que nos ayude a automatizar lo que ya está funcionando bien, ¿no? No debería ser el auxilio, el socorro me quemo, ¿no? Sino bueno, la guinda del pastel. Debería ser esa integración con herramientas tecnológicas, ¿no? Que terminara de facilitar, por ejemplo, una automatización de procesos. Entonces, volvemos a los procesos y las 5 facetas de la calidad, ¿no? Al final, esto es lo que se puede trabajar teniendo una adecuada gestión por procesos. Si no lo tenemos, es bastante más difícil hacer todas estas cosas, ¿no? Y depende mucho más de la capacidad de liderazgo, de los esfuerzos concretos de la organización, ¿no? Y si hay que hacer todo esto cada vez que tenemos un nuevo reto, hay que volver a mirar todo esto porque no tenemos una continuidad en nuestra gestión por procesos, pues estamos malgastando esfuerzo y malgastando recursos, ¿no? Bueno, un ejemplo de mapa de proceso, nada, sin ninguna pretensión y sin ninguna ambición, en el que vemos cómo hay, bueno, pues unos requisitos del servicio, unos requisitos normativos, ¿de acuerdo? Unos requisitos y necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿vale? Bueno, unas directrices que marcamos con una política y, bueno, pues hay unos procesos estratégicos que nos hablan de la gestión de riesgos y oportunidades, de los objetivos que nos marcamos, de cómo nuestra estrategia se refleja en una gestión del cambio, en unos indicadores, ¿no? Tenemos otros procesos también estratégicos que son los de auditorías internas, satisfacción del cliente, revisión por la dirección, no conformidades y acciones correctivas. Pero, bueno, están los procesos operativos, ¿vale? Pues típicamente pues pueden ser, en este caso, para una empresa más bien de servicios tecnológicos, pues venta, planificación, realización, verificación, entrega, ¿no? Apreciación y tratamiento de los riesgos de seguridad de la información, ¿no? Bueno, y unos procesos de apoyo, gestión de la infraestructura, comunicación, gestión de recursos humanos, información documentada o gestión de la información, compras y proveedores, ¿no? En esos procesos de apoyo. Al final, para llegar a unos servicios realizados, ¿no? Con las expectativas cubiertas, ¿vale? Y con la seguridad de la información, en este caso, por este ejemplo, asegurada. Y todo esto, pues es el mapa de procesos general, muy general, muy general, muy general. Estamos yendo a algo muy básico para esta exposición rápida, ¿no? Y al final lo que necesitamos es tener, en este caso, más que una ficha de proceso operativa, sería un diagrama de flujo que trata de expresar de una manera sencilla, muy sencilla, un proceso en este caso operativo, ¿no? De cuando un cliente solicita una mejora en una solución de software que se le está brindando, ¿no? Pues bueno, pues aquí tienen un ejemplo de cómo se plasma este flujo y cómo pues hay unos inputs, unas entradas, está el proceso propiamente, que está dividido en una serie de actividades, ¿no? Y que hay una serie de flujos que deben estar determinados, ¿no? Y bueno, en las diferentes actividades se pueden llegar a tener objetivos y se pueden llegar a marcar algunos indicadores, etcétera, ¿no? Al final, todo este proceso aquí no se acaba, ¿no? Sino que en la siguiente diapositiva continúa este proceso, si soy capaz de pasar, algo ocurre, así, hasta que pasando por otra serie de actividades necesarias, que incluyen también, por supuesto, un control de calidad, llegamos a realizar, ¿no? La mejora que nos habían solicitado, ¿no? Que sería el output, ¿no? Bueno, sin mayor pretensión de meternos muy en detalle, pues solamente era un diagrama de flujo sencillo, ejemplo, ¿vale? Y bueno, pues aquí representado en otro tipo de actividad que en lugar de mejora, pues sería de una solicitud de una innovación sobre una aplicación que ya estaba puesta en marcha en el cliente, pues una innovación que se ha visto necesaria o que se ha solicitado por el cliente, ¿no? Lo mismo, pues tenemos un input, hay unos responsables, hay una forma de registro y, bueno, pues en definitiva hay un flujo de trabajo que seguir y hay diferentes puntos en los que se pueden establecer pues puntos de control, controles o objetivos e indicadores y, en definitiva, se puede tomar información sobre cada uno de esos puntos para desarrollar mucho más la gestión por procesos, ¿no? Entonces, bueno, pues sin mayor pretensión y sin
y sin querer dar ahora una clase tampoco de metodologías para implementar la gestión por procesos, podríamos hablar de algunas recomendaciones un poco genéricas o generales de la implementación de gestión por procesos y más bien pensando en la implementación de gestión por procesos que tenga la máxima utilidad en tiempos de crisis, ¿no? Entonces, está claro que en cada caso la correcta implementación de la gestión por procesos va a depender muy mucho de las particularidades de cada organización, ¿no? Y de la forma de estructurar las operaciones de esa organización, ¿no? Pero bueno, algunas pautas muy generales, para no extendernos tampoco, pues serían que todo debe partir de tener capacidad para planificar estratégicamente, ¿vale? Entonces, esto es imprescindible hacer un análisis completo, interno y externo, y bueno, esto, pues análisis de contexto general de una organización, análisis de contexto de cada uno de los procesos o de las actividades generales que está realizando la actividad, o sea, la organización, y ahí identificar posibles amenazas y problemas que podrían presentarse, ¿no? Y plantear soluciones y procesos para combatirla. Esto se puede llevar desde lo que parece que ya pues se quiere desechar, ¿no? Que son los análisis DAFO, que también ha mencionado Pedro, pero que es que un análisis DAFO se puede llevar, se puede convertir en una herramienta muy sofisticada. Puede quedarse en algo muy básico o puede llegar a convertirse en una herramienta muy sofisticada, ¿no? O también se pueden realizar análisis que estén más enfocados al TPM, al mantenimiento productivo total, ¿no? A cosas de este tipo. Y en definitiva, pues va a ser lo que nos permita estar en disposición de alinear pues la operativa de la empresa con los objetivos que busca, ¿no? Y conseguir su posición en el mercado. Sin ese análisis completo, interno y externo, no vamos a ningún sitio, ¿no? Y bueno, pues también se ha hablado ya de ser objetivos, ¿no? De ser objetivos, y también he mencionado yo que no podemos quedarnos con la visión que tenemos desde, a lo mejor desde la gerencia, de cómo creemos que se está llevando a cabo la operación o los procesos en la empresa, sino que tenemos que verlo realmente. Entonces, bueno, definir unos equipos de trabajo y unas herramientas adecuadas para ejecutar ese plan estratégico. Ese plan estratégico, mi propuesta es que vaya de la mano con una adecuada implantación de la gestión por procesos, por supuesto. Entonces, a eso me refiero con los equipos de trabajo y las herramientas adecuadas. A partir de ahí, también dentro de cada proceso, los equipos de trabajo y las herramientas adecuadas para una vez que tenemos discretizadas las actividades, para cumplir las expectativas del cliente y que el output sea el adecuado, pues tener los equipos y las herramientas adecuadas. Monitorizar y automatizar procesos y operaciones de mayor valor. Bien, bueno, pues primero habría que saber cuáles son las operaciones de mayor valor y por eso es imprescindible el análisis completo interno y externo que hemos dicho antes. Pero a partir de ahí, en las operaciones de mayor valor, pues mediante la automatización se consigue mayor productividad, ¿no? Y se limitan la cantidad de errores. Ese es el objetivo, ese debería ser, ¿no? En sus operaciones. Entonces, a partir de ahí, pues está muy claro que se reduce la necesidad de recursos y se reducen los tiempos de respuesta con esa automatización, si no, ¿para qué? ¿No? Ahora, para esta automatización yo quiero que me entiendan bien, no siempre es necesario software específico o software o super herramientas de nuevas tecnologías para hacer esta automatización de procesos, ¿vale? Entonces, eso sería otro capítulo entero a desarrollar y a estudiar, ¿no? Y ver exactamente cuáles sí que van a ser las herramientas tecnológicas o el software que realmente nos va a poder ayudar, ¿no? Y qué características tiene que cumplir ese software y cómo tiene que ser, cómo tiene que darnos capacidad de modelado, ¿no? Para que realmente sea útil, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es cierto que en cada caso pues puede ser muy vital, ¿no? El poder elegir bien y adecuadamente esas herramientas. No podemos hacer inversiones en todo tipo, ¿no? De herramientas que consideremos que, esto podría ser útil. No, mire, es que la herramienta, si usted no ha hecho la adecuada reflexión, la herramienta no la va a hacer por usted, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver si tiene
los especialistas que necesita y el conocimiento que necesita en su organización para hacer el adecuado análisis externo. Si no, contrate a alguien para hacer ese adecuado análisis externo. Ahora vamos a hacer el análisis interno. Usted tiene el conocimiento sobre su organización, quizás solamente con incorporar un especialista que le ayude con la metodología adecuada para que ese conocimiento interno se plasme en la información que tenemos que poder volcar a la dirección para establecer la estrategia, pues quizá con eso sea suficiente, con alguien que le ayude a trabajar las herramientas adecuadas, pero que no le aporte, no le tenga por qué aportar un análisis interno completo, ¿no? O quizás sí que necesite un consultor de negocio, no de gestión, sino de negocio, especialista en su sector, especialista en su actividad, que le pueda estar diciendo cosas que usted no sabe de su propio negocio, ¿no? Y que analice realmente con un proceso de análisis que puede llevar un tiempo determinado, pues qué es lo que está ocurriendo de verdad en su compañía, ¿no? Entonces, bueno, pues para cualquier gestión por procesos, si no trabajamos adecuadamente la comunicación, estamos perdiendo por todos sitios enfoque, valor, capacidad de control, etcétera. Así que, de nuevo, pues hay que incidir en mantener un sistema de comunicación constante. Esto supone comunicación tanto interna como externa, ¿vale? Tanto interna como externa. Todas las áreas tienen que poder mantener flujos de información constante, deseablemente registrable, porque, bueno, pues así las cosas pueden también mirarse con un poco de perspectiva, ¿no? Y vías de acción rápida en caso de que cualquier incidencia pueda ocurrir, ¿no? Pero no solamente comunicar en cuestiones de incidencias o de problemas, sino, por supuesto, también comunicar sobre cuestiones de opciones de mejora, oportunidades de mejora o meramente transmitir conocimiento, ¿vale? Transmitir conocimiento. La gestión del conocimiento también es un punto importante dentro de una organización y también incide mucho la gestión del conocimiento en la capacidad de que la gestión por procesos tenga éxito, ¿vale? Entonces, contar con vías de comunicación externa adecuadas con clientes y proveedores para minimizar los impactos que situaciones de crisis o incertidumbre puedan ocasionar. Bueno, pues efectivamente, las vías de comunicación o ir más allá, incluso las vías de investigación, y evaluación de proveedores y investigación de mercados y investigación de clientes, ¿no? Como habíamos dicho antes, pues es uno de los factores de calidad pues principales, tener bien determinado cómo es tu mercado y cómo es tu demanda y cómo son tus clientes. Y sin eso, pues todos los esfuerzos que hagamos van a estar mal, porque tenemos que tener un enfoque muy claro al cliente si queremos que la mejora de procesos tenga sentido, ¿no? Tenga sentido. Entonces, bueno, sin ir más allá, la gestión por procesos, espero haber convencido de que la gestión por procesos realmente puede significar la diferencia, ¿no? Llevar a cabo una adecuada gestión por procesos puede significar la diferencia en estas situaciones de crisis de las que hemos hablado, con estos atributos de la economía de mercado globalizada, en las que estamos sujetos a que nuestras vulnerabilidades, ¿vale? Pues bueno, se vean acentuadas frente a sucesos e incidentes que están fuera de nuestro control, ¿no? Y, por lo tanto, obligan a esa necesidad de adaptación rápida a un mercado cambiante. Así que, como ven, vuelvo como conclusión a la primera diapositiva. Es por esa necesidad de adaptación rápida a un mercado cambiante por la que consideramos y vivimos día a día como consultores, bueno, y en nuestra propia empresa vivimos día a día que la gestión por procesos es una necesidad básica, ¿no? Es una necesidad básica que permite, bueno, pues afrontar todo esto con una serie de ventajas que ya hemos dicho y que podemos repasar, pero que se resumen en la capacidad de incidencia directa de la estrategia en la operativa, ¿no? Y no obstante, me atrevo a decir que hay veces que la adecuada gestión por procesos, como he dicho, incluso cuando todavía no esté clara cuál tiene que ser la nueva estrategia, ¿no? Solamente el tener una gestión por procesos bien alimentada y bien detallada puede permitir salvar situaciones, porque quizás sea difícil todavía en un momento dado tomar la decisión estratégica más adecuada, ¿no? Y pegar el volantazo total a la estrategia de
de una compañía, pero quizás sí la estrategia dentro de un proceso o dentro de una actividad, teniendo muy en cuenta cuáles van a ser las salidas, qué es lo que necesitamos para la siguiente actividad y qué es lo que añade más valor y qué es lo que menos, pues ahí siempre se puede incidir teniendo una buena gestión por procesos. Así que incluso el que no sea el mejor empresario, si tiene todo esto bien atado, va a poder tomar decisiones que le van a ayudar, ¿no?, a superar todo tipo de crisis, ¿no? Todo tipo de crisis, ¿no? Y como decíamos, le va a hacer más competitivo por todos estos puntos que hemos dicho antes, ¿vale? Que al fin y al cabo, pues en el caso de crisis, pues nos enfocaríamos en la capacidad de análisis de riesgos por procesos y en la capacidad para ser más resilientes, ¿no? Que es lo que acabo yo de resumir, ¿no? Más resilientes ante situaciones de crisis, ¿no? ¿Por qué? Pues porque podemos incidir en cómo podemos ser más rentables, ¿no? Al fin y al cabo, como decíamos, una crisis puede afectar a una empresa en el momento menos esperado, ¿no? Y depende de cada empresa el que pueda hacerle frente de la mejor manera, ¿no?, a este tipo de situaciones. La gestión por procesos es una buena herramienta, ¿eh? Para muchos no representa una acción prioritaria del negocio. Para muchos, más que esa frase, diría que muchos piensan que ya es algo conseguido en su organización, piensan que ya es algo conseguido y realmente no es así, ¿no? Y puede significar para una empresa el mantenerse o no dentro de su mercado o con la rentabilidad adecuada en su mercado. Al fin y al cabo, pues bueno, pues lo que creemos desde Sustant y lo que vivimos es que, bueno, pues tenemos casos en los que podemos ver que pues hay pesimistas que se están quejando de cómo viene el viento, ¿no? Tenemos optimistas que se quedan a la espera de que cambie, ¿no? Y tenemos otros, pues que son más los líderes que arreglan las velas, ¿no? Pues para poder arreglar las velas tenemos que conocer mucho sobre velas y no sobre velas en general, ¿no?, sino que tenemos que conocer bien las nuestras, ¿no? Las nuestras y todo lo que les influye, ¿no? O sea que al final, si no conocemos la rosa de vientos y nos ponemos a arreglar las velas y no medimos el viento, pero tampoco tenemos ninguna capacidad de medir cómo están funcionando nuestras velas, ¿no?, pues por muy líderes que seamos y queramos arreglarlas, lo vamos a tener difícil, ¿no? Entonces, espero que comprendáis, espero que comprendan que la gestión por procesos llevada a máximos, insisto, y bien realizada, sí que es claramente un salvavidas, un salvavidas o una buena vela para poder navegar en situaciones de crisis, ¿no? Y bueno, pues además de eso, la gestión por procesos permite que se afronten pues un montón de retos que tienen las organizaciones hoy día, ¿no? Que bueno, pues aquí pues los enmarco también dentro de los servicios que prestamos desde Sustant, porque hay retos de las organizaciones que vienen por necesidades de calidad, por necesidades de innovación. Por cierto, la gestión de la innovación, que es de lo poco que queda subvencionable en Europa, pues la gestión de la innovación y aquí en algunos marcos regionales próximamente se van a abrir también subvenciones para esto. Pues la gestión de la innovación también se debe procedimentar, se debe normalizar para poder conseguir desgravaciones fiscales, ¿no? Entonces, estamos hablando al final de que si en nuestros procesos los tenemos bien determinados, podemos detectar qué cosas podríamos calificar de innovación y podríamos demostrar que hemos introducido esa innovación y, por lo tanto, esos costes podemos asociarlos a innovación y desarrollo y podemos asociarlos a desgravación fiscal. Medio ambiente, vamos a afrontar en medio ambiente y en sostenibilidad, vamos a afrontar ahora la siguiente crisis, que lo mismo, pues me alineo con varios de los ponentes anteriores y creo que con Pedro lo ha dicho más claramente, que más que como una crisis habría que verlo como una oportunidad. Los temas de economía circular, los temas de descarbonización de la economía, pues deberían verse más bien como una oportunidad. Pues lo mismo ocurre. Una compañía se puede enfrentar a tener que reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y, bueno, pues a lo mejor resulta que solamente puede medir sus emisiones finales, pero no tiene capacidad de saber en qué punto
puede, de sus procesos, volvemos a lo mismo, en qué punto de sus procesos es en el que realmente se está provocando algo, ¿no? O se está produciendo algo cuyo output que llega al siguiente proceso podría suponer una buena reducción de necesidades energéticas que derivarían en bajar las emisiones, ¿no? Entonces, pues bueno, medio ambiente, sostenibilidad, eficiencia energética son retos muy claros. ¿Qué les voy a decir del reto de la seguridad y salud hoy en día, cuando estamos con el tema que no quiero repetir? Porque, bueno, pues ha tenido máxima influencia en todo y hay empresas que no tenían una adecuada gestión de procesos que tienen que ver con seguridad y salud, o de sus procesos en general no habían contemplado bien la seguridad y salud, y sin embargo hay otras en las que solamente ha supuesto incidir en una serie de cosas, ¿no? Adicionalmente, ¿no? A lo que ya estaban incidiendo y en lo que ya estaban trabajando, ¿no? Bueno, pues a meter más control de los riesgos biológicos no es lo mismo que tener que implantar de repente todo un proceso de apoyo que es el de la gestión de seguridad y salud, ¿no? Y responsabilidad social, que en definitiva pues vamos abocados a un modelo multi-stakeholder en el que el tener en cuenta las expectativas de todas las partes interesadas puede ser lo que termine de darnos el éxito. Y para tener en cuenta las expectativas de las partes interesadas, el tener estructurada una buena gestión por procesos, pues es el primer paso, ¿no? Es el primer paso. Ver dónde se produce cada impacto, pues bueno, es necesario tener bien claro cómo está funcionando tu organización, ¿no? Y cómo se llevan a cabo cada uno de los procesos. De nuevo agradecer a todos los ponentes, ahora ya agradecer especialmente a todos los oyentes que tengamos hasta ahora, a todos los que hayan terminado aguantando, que nos hemos alargado más del tiempo previsto inicialmente, y ese agradecimiento pues debe traducirse en una invitación a que por favor consulten a Root Visionary Company, Root Visionary Companies, a toda la iniciativa, porque efectivamente estamos buscando desarrollar modelos que puedan integrar todas las cosas que hemos estado viendo en las conferencias de hoy y, por supuesto, hay diferentes planes de formación que tienen que ver con los diferentes temas que hemos hablado, y en lo que a mí me compete, pues hay opciones de formación muy claras, que, bueno, también puede hablar de ello Irene y demás, pero que pues tenemos opciones de formación para que puedan profundizar en todo esto desde el punto de vista personal y profesional, o desde el punto de vista de su compañía, ¿no? Y también, pues, que se atrevan a incluirse en este equipazo, en este grupo que pretende seguir generando conocimiento y ponerlo a disposición de toda la comunidad para que mejoremos entre todos. Así que cualquier duda, cualquier interés, cualquier información personalizada, pues aquí tienen mis datos, o acá tienen mis datos, como prefieran. Ha sido un placer y muchas gracias a todos.